Josué vivió alrededor de 1500 años antes del nacimiento de Cristo, pero esto no le impidió tener un encuentro personal con Dios mismo, el Hijo. Con sus propios ojos, Josué vio a Cristo preencarnado, y eso sin duda transformó su vida para siempre. Curiosamente, el nombre Josué en el original es esencialmente el mismo nombre dado al Hijo de Dios en su encarnación, con la misma grafía griega del nombre Jesús, cuyo significado no es otro que Yahweh es salvación. Además, de alguna manera, Josué prefirió a Cristo al liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida y en el descanso en Canaán. Sin embargo, como observó el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, Josué fue solo la sombra de la realidad revelada en Cristo, aquel que nos conduce al verdadero descanso en la Canaán celestial. A partir de ahora, usted entenderá cuándo y cómo Josué encontró al Señor Jesucristo y por qué ese encuentro fue tan decisivo. En el libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15, encontramos el momento en que Josué se depara con una figura identificada como el príncipe del ejército del Señor. Este relato es profundamente revelador sobre la naturaleza del liderazgo divino y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, este evento también es considerado un tanto misterioso por los estudiosos que debaten la identidad de este personaje. El príncipe del ejército del Señor se reunió con Josué en un momento crítico de la historia de Israel, al borde de la conquista de la tierra prometida. Los israelitas, liderados por Josué, estaban acampados en Gilgal, en la llanura de Jericó, después de cruzar el río Jordán de manera milagrosa. Habían celebrado la Pascua y probado por primera vez los frutos de aquella tierra, y el maná había cesado. Ese momento representaba el comienzo de la realización de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, de que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán. Entonces, el texto bíblico registra que cuando Josué estaba cerca de Jericó, él miró para arriba y vio un hombre en pie, empuñando una espada. Josué se acercó a este hombre y le preguntó de qué lado de la batalla estaba. Fue entonces que aquel hombre respondió que había venido en calidad de comandante del ejército del Señor. A continuación, Josué se postró ante él y oyó que debía quitarse las sandalias de sus pies, pues el lugar en que estaba era santo. Es importante notar que inicialmente el registro bíblico describe a aquel misterioso personaje apenas como un hombre. Incluso, la primera reacción de Josué en ese encuentro fue preguntar de qué lado de la batalla aquel guerrero extranjero estaba. O sea, si él era a favor de los israelitas o de sus enemigos. La respuesta de aquel hombre a Josué superó la dualidad entre amigo y enemigo en la esfera humana. Se identificó como nada menos príncipe del ejército del Señor. No vino al encuentro de Josué como un mero aliado o enemigo para aquella batalla, sino como comandante. En otras palabras, ese hombre no vino a la tierra para tomar partido en el sentido humano, sino para afirmar la soberanía de Dios sobre los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. Tradicionalmente, eruditos y teólogos han interpretado al príncipe del ejército del Señor, que se reunió con Josué, como una manifestación teofánica, es decir, una aparición física de Dios. Otra posibilidad, aunque menos aceptada, es que aquel hombre fuera un ángel con una designación especial para representar a Dios mismo y comunicar su voluntad a su pueblo escogido. Pero el príncipe del ejército del Señor era Cristo mismo. Frente a las dos posibilidades de interpretación, la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que sí. En la teología, este tipo de evento a menudo se conoce como cristofania, refiriéndose a una aparición del Dios Hijo en el tiempo del Antiguo Testamento, en la cual Él se reveló de manera visible y a veces humana, prefigurando su encarnación en el Nuevo Testamento. Teólogos de gran peso adoptan esa posición y se apoyan en al menos 3 argumentos realmente coherentes con el texto bíblico. En primer lugar, se observa la aceptación de la adoración por parte del hombre que se apareció a Josué. La Biblia muestra que Josué se postró ante el príncipe del ejército del Señor y lo adoró. Increíblemente, esta adoración de Josué
fue aceptada por el visitante misterioso. Según las Escrituras, solo Dios debe recibir adoración. Incluso en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explicó que adorar a un ser angélico implica deshonrar a Cristo y desperdiciar las bendiciones de la redención. Además, cuando el apóstol Juan, durante las visiones del Apocalipsis, cayó postrado ante un ángel, el mismo ángel le advirtió rápidamente que no lo adorara en absoluto, porque la adoración pertenece solo a Dios. Por lo tanto, la aceptación de la adoración por parte de esta figura que se encontró con Josué sugiere una divinidad, apuntando a la presencia del Señor en una forma que trascendió la mera angelología. En segundo lugar, la instrucción de Josué de quitarse las sandalias de sus pies por estar en suelo santo apunta a la santidad exclusiva que siempre acompaña en la Biblia la manifestación de la presencia divina de forma intensa y personal. Fue así, por ejemplo, en la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente. Josué en aquel momento estaba en una tierra pagana, pero inmediatamente aquel lugar se volvió santo, no solo por la visita de un ángel, sino por la presencia de Dios, que se manifestó allí de forma especial para encontrarse con su siervo escogido. Así, esa santidad del lugar indicaba una manifestación de la presencia divina, reforzando la idea de que la presencia del príncipe del ejército del Señor era más que la presencia de un ángel, era una teofanía, o más específicamente, una cristofanía. En tercer lugar, en la continuación de la narrativa bíblica, la persona del comandante del ejército del Señor se funde con Dios mismo al comunicar a Josué las instrucciones para la conquista de la tierra prometida. En otras palabras, el texto bíblico no deja dudas de que quien habló a Josué fue Dios mismo, eliminando cualquier distinción entre el mensajero del Señor y el Señor mismo. Esta fusión en la narrativa, que hace indistinta la figura de aquel comandante y la divinidad de Dios, es típica de las manifestaciones preencarnadas de Cristo, donde su identidad, función y prerrogativas superan a las de un mero mensajero. Por lo tanto, Josué tuvo un encuentro divino, y la historia bíblica está repleta de encuentros divinos que sirvieron como momentos cruciales en la formación y orientación de los líderes del pueblo de Dios. Estos encuentros sirvieron para moldear la trayectoria individual de estas figuras, además de enseñarnos acerca de la relación entre Dios y su pueblo. El encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor nos recuerda también otros encuentros divinos, como las experiencias de Jacob en Peniel y de Moisés en la zarza ardiente. En cada uno de estos encuentros, la presencia divina se manifestó inmediatamente antes de conflictos decisivos. Jacob estaba regresando a su tierra y preparándose para el encuentro con su hermano Esaú. Moisés estaba siendo llamado para liberar a los israelitas de Egipto, y Josué estaba en vísperas de la conquista de Jericó. Así, estos encuentros reforzaron la afirmación de la presencia y el apoyo divinos en las misiones que cada líder tenía que enfrentar. Es decir, Jacob, Moisés y Josué tuvieron interacciones divinas marcadas por detalles e instrucciones específicas para el desafío inminente. Además, estos encuentros proporcionaron a Jacob, Moisés y Josué no solo orientación, sino también transformación y estímulo. Surgieron de estas experiencias con una nueva comprensión de su misión y con la certeza de la presencia divina a su lado. Sin embargo, el encuentro de Josué con el príncipe del ejército del Señor tuvo diferencias puntuales en comparación con los encuentros experimentados por Jacob y Moisés. Mientras Jacob cruzó la noche luchando con la figura que le apareció, y Moisés expresó vacilación e inseguridad ante la convocatoria divina, Josué inmediatamente se sometió a la autoridad y a la orientación del comandante celestial sin entrar en disputa o cuestionamiento. Josué reconoció prontamente el rango superior de aquel que estaba delante de él. De hecho, a diferencia de Jacob y Moisés, parece que Josué esperaba y deseaba el conflicto inminente. En ningún momento reaccionó o temió ante los desafíos propuestos. Esta aceptación pasiva de Josué señalaba su confianza en la victoria divina, mientras que las narrativas de Jacob y Moisés envolvieron un proceso de reconocimiento de la autoridad divina
marcado por cuestionamientos y hasta cierta resistencia. Por lo tanto, los tres encuentros fueron con la misma persona divina, pero se dieron en ocasiones y propósitos diferentes. Jacob estaba siendo preparado para ser el patriarca de una nación, Moisés para ser el libertador y legislador de esa nación, y Josué para ser el líder guerrero que conduciría a esa misma nación a la conquista de su tierra. Esta experiencia de Josué también nos recuerda otro encuentro divino muy significativo, cuando el Señor se le apareció a Abraham como un viajero en los robles de Mamre. La Biblia relata que era la hora más caliente del día, cuando el Señor apareció en forma humana a Abraham, acompañado de dos de sus mensajeros. Así como en la narrativa de Josué, el texto bíblico evidencia el carácter sobrenatural de aquel encuentro y la naturaleza divina de aquel visitante. Abraham se postró ante él, lo recibió en su tienda y escuchó la renovación de la promesa divina acerca del nacimiento de un hijo que daría origen a su descendencia elegida. En aquel encuentro, el Señor también informó a Abraham de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero una vez más, queda claro en el texto bíblico los contrastes entre los encuentros experimentados por Abraham y Josué. A diferencia de la experiencia de Abraham, Josué no se encontró con la figura de un viajero, sino con un general. El encuentro no tuvo lugar en la puerta de su tienda, sino en la frontera del campo de batalla. Abraham recibió la promesa de un hijo, mientras que Josué recibió las instrucciones para una guerra. Cuando Abraham escuchó el juicio inminente sobre Sodoma y Gomorra, él intercedió. Por otra parte, cuando Josué escuchó sobre la destrucción de Jericó, simplemente aceptó y acató las orientaciones divinas. Él sabía que aquella no era la hora de interceder, sino la hora de poder ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de la conquista de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Aquí podemos notar cómo el Señor puede manifestarse a cada uno de sus siervos según su necesidad. Como dijo el teólogo Warren Wiersbe a Abraham el peregrino, el Señor apareció en la forma de un viajero para compartir con él una comida. Para Jacob, el hacedor de esquemas, el Señor se manifestó como un adversario a fin de llevarlo a la sujeción en Babilonia. Para los tres hebreos que no se inclinaron a la idolatría, el Señor se manifestó como su compañero en el horno de fuego. Y a Josué, el Señor se le manifestó como príncipe, el comandante del ejército. Dios siempre se manifiesta a nosotros en el momento y la manera que necesitamos. Pero tal vez ahora alguien se está preguntando por qué Cristo se encontró con Josué en una aparición preencarnada. Sabemos que Josué pasó muchos años sirviendo como ayudante personal de Moisés. Él estuvo a su lado cuando la ley fue dada en el Sinaí, y en todas las veces que Moisés se encontró de forma más cercana con Dios, y así como el Señor había estado con Moisés, Él también prometió que estaría con Josué, incluso cuando llegó el momento del fin del liderazgo y de la vida de Moisés. Estaba claro que Josué era el elegido de Dios para liderar la nación. Moisés llamó a Josué delante de todo el pueblo y profetizó que él sería el responsable de conducir a los israelitas a la posesión de la herencia de la tierra prometida por el Señor. En aquella ocasión, Josué fue animado a no temer, a no preocuparse y ni asustarse, pues Dios estaría con él, iría delante de él y nunca lo abandonaría. Más tarde, ya al frente de los hijos de Israel y ante el desafío de cruzar el Jordán para conquistar Canaán, Josué oyó del Señor uno de los estímulos más notables de toda la Biblia. ¿No te envié yo? Esfuérzate y anímate. No temas ni temas, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, después de escuchar estas palabras, cruzar el Jordán y acampar con la nación elegida en la frontera de Jericó, Josué pudo experimentar la reafirmación de esa promesa de manera aún más especial. El mismo Señor se manifestó de forma visible como un general de guerra y se reunió personalmente con Josué para mostrarle quién de hecho estaba en el liderazgo de aquella batalla. El texto bíblico describe que el comandante que apareció a Josué tenía una espada desenvainada en la mano. Esto significaba que estaba listo para el combate y que el juicio divino era inminente. A continuación,
Josué recibió las instrucciones más inusuales desde el punto de vista humano. Debía instruir a sus tropas solo a marchar alrededor de la ciudad fortificada por murallas, y al séptimo día, bajo el sonido de las bocinas de los sacerdotes y el grito del pueblo, las murallas infranqueables simplemente caerían. Eso parecía una locura, sí, pero quien dio esa orden fue nada menos que el comandante del ejército del propio Señor en persona. No podía salir mal. A menudo, un líder puede sentirse solo cuando es presionado por una decisión crucial que puede afectar dramáticamente las vidas de sus subordinados. No sabemos si Josué se sentía así, pero cuando Cristo se le apareció en forma preencarnada, él tuvo la garantía de que estaba delante de una victoria inevitable. Dios mismo ya había ganado aquella batalla. Bastaba con que el pueblo se apropiara de la victoria por la fe y disfrutara de su herencia. Todo lo que tenía que hacer era escuchar y obedecer. Estos encuentros divinos experimentados por personas como Abraham, Jacob, Moisés y Josué son testimonios de cómo Dios corrige, desarrolla, orienta, anima y se relaciona con sus escogidos. Estos relatos pueden enseñarnos mucho sobre sumisión, reconocimiento y confianza ante la autoridad divina. Cuando tenemos un encuentro con Dios, verdaderamente eso nos transforma, nos anima y nos prepara para la misión que tenemos que realizar. Además, los encuentros extraordinarios que los hombres de Dios del pasado pudieron vivir eran como destellos de la luz definitiva que habría de manifestarse. Estos eventos sirvieron como preparación del pueblo de Dios para la revelación final de su gracia y redención en Jesucristo. Josué, como hemos visto, tuvo un encuentro con Cristo preencarnado. Eso sin duda debe haber sido maravilloso. Sin embargo, no hay necesidad de envidiar. En verdad, hoy estamos en una posición aún más privilegiada, pues Josué vivió en un tiempo en que las personas creen en Cristo que habría de venir, mientras nosotros vivimos en un tiempo en que Cristo ya vino, ya asumió nuestra naturaleza, ya consumó su sacrificio redentor en nuestro favor y ahora habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Debemos mirar este encuentro entre Josué y el príncipe del ejército del Señor como un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida, incluyendo los conflictos y desafíos que enfrentamos. Estamos invitados a reconocer que, en medio de nuestros desafíos, no estamos solos. El Señor mismo está con nosotros, guiándonos a través de su palabra y de su presencia constante en nosotros. Él nos protege, nos orienta, nos conforta, lucha nuestras batallas y nos conduce a nuestra herencia final a su lado por toda la eternidad. Ahora escribe en los comentarios si ya sabías de este encuentro entre Josué y Cristo preencarnado. Y no te olvides de dejar tu like y compartir este video con amigos y familiares. Quédate con Dios y hasta el próximo video.